will start our seminar on talent. So I am Sergio Marcos. I'm the head of education programs in Everest, especially trying to promote technological educational backgrounds, and I am presenting this seminar. It's a special honor for me to present Ian Livingstone, our speaker today. He's a big reference in the gaming world. He's responsible, is the one behind the Final Fantasy games book. He's the chair of Playdemic, the chair of Skillset Video Game Council, and live president for ADOS PLC, and he's been leading an initiative in order to change the educational system, trying to introduce more technological aspects, and he's able now to make young people in the UK to make them work in other areas, because we could not promote that in the past, to promote collaboration, etc. And that's a major change. If we want to support technology to make it more visible in our everyday life and our work life, our personal life, technology is everywhere right now, so we cannot allow ourselves to leave the kids we're teaching now to stay on a user level. So we have to promote creative skills in the children. So if we want to promote as well, to boost the technological society, we need people leading this economy, allowing us to attain these set objectives. And unfortunately, this is not happening neither in Spain or in the rest of Europe. So in Everest, we've been looking at this phenomenon for quite a lot of years now, and we are quite concerned about that. There's no many kids who are interested in jobs related to science and technology, with a STEM educational area, and we are quite worried about this because we are a talent-based company, so especially in technology, and this decrease in young people for this kind of educational backgrounds has a big impact, could have a big impact on us. And we have then tried to promote several studies to know what is happening from a quantitative and qualitative point of view. So in Spain, since 2010, the interest in those kind of educational backgrounds fell by 45%, and we have not recovered. We also know that only 10% of the alumni are girls, and this is not improving. So hopefully Ian will tell us why this is happening. He's carried out a study a couple of years ago with 5,000 students from secondary school, and I will to highlight a couple of things. So the first one is very much related to what Ian Livingstone is going to tell us about, is that we have to act at a very young age. People take their decisions very early in age. It doesn't happen in university, but much earlier. So if we want to promote science jobs, we need to promote that from an early age. And then secondly, another factor, another element that caught our attention is the Pygmalion effect. Most of our children do not feel able to succeed in any educational area related to technology, science, etc. They believe it is very complicated, they won't be able to do it, and they get inside a vicious circle where they do not believe they will be successful, and we need to break that circle. Learning to program helps us to understand how
these things work. And if we can, build that into the educational system from a very old age, we'll be able to break this vicious circle. If we do that from an early age, we'll make children gain a whole series of skills, key skills to work in this area, but in also many other areas. We're talking here about working in teams, problem-solving skills, communication skills, and it's above all about stimulating creativity to help them have better self-esteem, to make them believe in their possibilities to achieve great things. So that's what Ian Livingstone is promoting in the UK. So I'll stop here and give the floor to our guests today. Hola, buenos días, si es lo único que puedo decir en español. Bueno, es un placer para mí estar aquí para hablar de algo que creo que es importante, de cómo conseguir aptitudes que le permitan ser no solo consumidores de tecnología, sino creadores de tecnología. Voy a hablar un poco de mi vida, de mis actividades de lobbying en el gobierno británico para mejorar esto y por qué creo que los juegos van más allá del entretenimiento. Voy a empezar, por lo tanto, con una pequeña retrospectiva a mi vida en el mundo de los juegos y os voy a decir por qué los juegos son importantes. Voy a desplazarme de este lado hacia la pantalla. Y bueno, el caso es que desde que somos muy pequeños, desde que somos bebés, interactuamos con el mundo, aprendemos a interactuar con el mundo, a jugar con él y vamos creciendo. Luego nos gusta también la resolución de acertijos, adivinanzas. Y cuando le damos reglas a estos acertijos, se convierten en juegos. Me uní al sector de los juegos poco después de que se inventara el ajedrez, pues en el año 49 a.C. Y bueno, aquí veis este joven de la izquierda, soy yo, en 1975, cuando lanzamos Dragones y Mazmorras en Europa. En aquel momento no tenía mucho éxito, pero sí que abrió un mundo de posibilidades en cuanto a la imaginación. En ese juego podíamos interactuar con nuestros compañeros, había juegos de roles, podíamos ser héroes, magos y toda esa serie de personajes que hay en estos mundos fantásticos. Y poco a poco pues conocimos a este compañero que está en blanco aquí. Y vemos en esta foto que las tres personas a mi derecha ya han fallecido, desgraciadamente. Pero bueno, también hemos conocido a Miss Wisconsin en 1996. No sé qué hace, pero yo estoy aquí en Madrid pasándomelo muy bien, en cualquier caso. Hemos abierto nuestra primera tienda en Games Workshop en Hammersmith, en London. Y estaba tratando de hacer una nueva foto de unos años después, ¿no? Con la misma gente que estaba en esta cola en los inicios, pero será difícil hoy en día porque ahora mismo es un centro de asesoramiento a la comunidad de Bosnia-Herzegovina. Pero bueno, quizás Photoshop nos pueda ayudar para conseguirlo. En cualquier caso, dejando Dragones y Mazmorras atrás, también hemos creado Warhammer. Lo que digo a muchos niños cuando doy presentaciones y lo que les digo más adelante es que también cuando uno es propietario de sus derechos de autor, uno va a crear valor en su empresa. Eso es una lección que yo aprendí hace mucho en Cardiff, cuando empecé a trabajar con Tomb Raider, por ejemplo, y otros juegos que creamos. Ahora mismo esta empresa es muy grande, Games Workshop, con 200 tiendas, 200 puntos de venta en el mundo, aunque yo no forme parte de esa empresa. Pero bueno, vamos a hablar ahora también del formato de los libros de juegos. Ahora era bastante interactivo en ese momento. El lector era el héroe en estos libros. Esos eran juegos y libros, bueno, un 2 en 1, y era un libro tradicional, pero tenía una narrativa con ramificaciones y era muy interactivo, daba poder al lector para tomar decisiones sobre el transcurso del juego, y esto nos da
que reflexionar sobre en qué punto nos situamos ahora mismo en el mundo de los juegos. También es importante para el aprendizaje que sea interactivo. Esto ayuda muchísimo. Entonces, se vendieron 70 millones de copias de nuestro libro en el mundo. Hay nuevas publicaciones que aparecen. Una que se lanzó hace 2 años, La sangre de los zombies, se lanzó en el Reino Unido. Imagino que estará publicado en España también. En 32 idiomas ha publicado. Para el laberinto de la muerte. Curiosamente, en Japón quería poner su propia carátula porque ellos entienden mejor su mercado, pero bueno, aquí es lo que se hizo en Japón. Bueno, tenéis que pensar lo que queráis sobre esto, eso es bastante raro, pero a lo que quiero llegar con esto es que los juegos nunca han sido bien percibidos. Se ha criticado mucho nuestros libros, aunque vendamos millones de copias, aunque una generación entera de niños empieza a leer con nuestros libros. Han publicado guías de advertencia diciendo que si interactuaban con nosotros les iba a poseer el diablo. Eso lo dijo por la Federación Episcopal en Reino Unido. Y bueno, luego también tenemos un sacerdote local que se encerró en el centro de la editorial. Y bueno, el caso es que no tuvo mucha buena aceptación en aquel momento y pensaban que la gente tenía que... Bueno, también ocurrió cuando nació el ajedrez. También pensaban que la gente perdía el tiempo jugando al ajedrez. Y sin embargo, los fans de nuestros juegos se vuelven locos cuando juegan con nuestros dispositivos. Y, por ejemplo, con Grand Theft Auto es un gran éxito de la industria de los juegos británica. Y se han hecho franquicias con la música, las películas, y se ha criticado mucho en la prensa británica diciendo que estaba contaminando las mentes de los niños, aunque solo se permitía la venta a los mayores de 18 años. En cualquier caso, se ha criticado muchísimo en la prensa. Volviendo a la industria de los juegos, a principios de los 80, pues invirtiendo. En los 90 nosotros hemos creado una compañía llamada Eidos, que está en la bolsa británica. Y volviendo a los derechos de autor, Lara Croft era un esbozo en un trozo de papel que se ha convertido en una franquicia multimillonaria, de lo mismo que la venta de los derechos de autor. Y se ha cambiado mucho el sector de los videojuegos. Es como la industria cinematográfica de 1930 a los tiempos recientes, pero aquí la evolución ha sido mucho más rápida. La evolución del grafismo ha sido brutal también. Ahora la experiencia es muy virtual, con grandes habilidades por parte de quienes crean estos videojuegos, los desarrolladores, los que hacen diseño en 3D, también en los físicos, modelización, las cámaras. Son realmente cientos de competencias diferentes que se reúnen en los estudios de animación que realizan este fantástico trabajo y que crean esta experiencia interactiva tan increíble. Ahora hay mucha diversidad en los contenidos. Es muy bueno poder ver gente de diferentes culturas, hombres, mujeres en la producción de juegos que tienen un gran impacto cultural en el mundo. Es muy bueno, positivo ver que no se trata solo de juegos de guerra o de deporte. Hemos pasado de una audiencia de niños a una audiencia más mainstream, con adultos, padres, abuelos, también todo el mundo juega a los juegos, y eso nos ayuda a saber quiénes somos como seres humanos. Y tenemos, por lo tanto, un mercado de entretenimiento de masas. Antes había una intimidación, pero ahora mismo se pensaba que había que ser muy bueno con hacer todo esto, pero ahora las interfaces de usuarios son mucho más sencillas y permite a todo el mundo jugar a estos juegos. Ahora mismo
vivimos en el mundo de las aplicaciones, con más de 2 millones de aplicaciones que llegan a casi 2.000 millones de personas en el mundo. Pero eso da muchas posibilidades al mundo de los juegos, porque algunos juegos de aplicaciones que generan muchos ingresos. Clash of Clans, por ejemplo, es de las mejores aplicaciones que está generando 1,5 millones de dólares al día en compras. Candy Crush está generando también pues 1 millón de dólares por día. Esto es otro juego que hemos lanzado hace 2 meses, que también ha tenido 1 millón de descargas. Esto ha sido creado por un pequeño equipo en el Reino Unido, con lo cual estamos hablando de un mundo con posibilidades de facturación de 90.000 millones de dólares. No todo el mundo conoce el valor de los juegos, pero bueno, no voy a hablar de la industria de juegos en términos de su tamaño y datos económicos, de valores, de estadísticas, no. Si podéis dejar vuestros prejuicios sobre algunos aspectos cognitivos que ocurren cuando jugamos, pues hay que saber que niños, por ejemplo, que tienen problemas con la resolución de problemas, pues eso le ayuda. Además, pues compartir con compañeros es interactivo, es sociable. También es un aspecto cultural, como lo es el cine y la televisión. Puede ayudar a motivarnos, por ejemplo, en la rehabilitación, o cuando los niños están saltando, jugando a la Wii delante del televisor. Obviamente los niños acaban inmersos en esa experiencia, es algo que es muy participativo. También promueve la resolución de problemas, como decíamos. Los niños aprenden a resolver los problemas, por ejemplo, incluso en Angry Birds, para pasar de nivel. Vas a ver un poco de física, cuando tiene que saber qué trayectoria tiene que utilizar para que los pájaros pues acaben matando el objetivo. Y bueno, juegos como Minecraft también, basta con observar a un niño crear estos mundos imaginarios con los bloques y enseñarlo a sus amigos. Es como un Lego digital, es una herramienta increíble de construcción, y al final es un juego, nada más. Con lo cual, sin saberlo, los niños aprenden competencias vitales cuando juegan a esos juegos. Pueden cometer errores en un entorno seguro, sin ser castigados, y aprenden con sus manos, haciendo las cosas. Eso estimula su imaginación también. Hay un elemento comunitario en torno a ello. También la coordinación manual, son todos factores positivos, creo yo. Es un caso en que hay que actuar de forma manual y con la mente. Y por lo tanto, la percepción debería ser positiva de la sociedad, igual que cuando un niño lee un libro. Y quizás algún día veamos un titular de ese tipo, que los videojuegos son buenos para todo el mundo, pero bueno, no sé si ocurrirá mientras yo viva. Bueno, cuando jugamos, ¿cómo vamos a convertir esta pasión por el juego en crear juegos? Hemos empezado muy bien en el Reino Unido, pero podría haber sido mucho más si la gente hubiese tenido las competencias necesarias para crear estos juegos. Los juegos definen un poco la combinación entre arte y tecnología. Es un enfoque multidisciplinario en la creación. Tenemos que disponer de tecnología para que los usuarios tomen control de la acción, y tenemos que juntar narrativas, tecnología, artes, y crear estas experiencias tan fantásticas. Creo que en el Reino Unido y obviamente en España también se reconoce la creatividad de sus personas, pues en el arte en general, en la música, la pintura, pero en el mundo actual tenemos que asegurarnos de que nuestras personas creativas naturalmente tienen las herramientas adecuadas para convertir esa creatividad en productos reales. Y eso decimos, ¿no?, que en la economía del conocimiento es importante tener esas herramientas. Muchas veces los gobiernos piensan que tenemos que crear más fábricas y no saben que hay que empezar más tempranamente en la infancia, en la educación. Por ejemplo, con Apple
pone diseñado por Apple en California y el ensamblaje, el montaje se ha hecho en China. En China el fabricante gana $6 con la venta de un iPhone y Apple gana $60 con el diseño. La economía en Europa se basa ahora mismo en el conocimiento. Hay que entender la importancia, relevancia de ese aspecto y cómo hacer que conservar los derechos de propiedad y monetizar todos estos elementos para mejorar nuestra economía. Ahora mismo me han nominado defensor de la creatividad en nombre del gobierno británico y hay que actuar en las 5 P's, como decía. Entonces, como decía, primero la percepción, primera P es la percepción. Hay que enviar un mensaje a los gobiernos, a los padres para invertir más en los medios. No es un sector dominado por lobby solo, sino que creamos valor real que viene del contenido que se ha creado con nuestras mentes, nuestra creatividad. Hay muchas posibilidades de facturación detrás de esto y tenemos que seguir invirtiendo. En vez de decir no, tenéis que seguir jugando y mejor trata de estudiar finanzas para ser banquero o mejor ser un abogado, hay que decir que estos son buenas elecciones en la economía del futuro. El segundo P es para pipes, tuberías. Es decir, hablamos aquí de infraestructuras en el Reino Unido. Decimos que es muy satisfactorio que el 4G esté ampliamente disponible recientemente, pero ahora en Corea tienen 5G, están hablando de un 5G, un nuevo 5G. Necesitamos infraestructuras rápidas que permita a las personas poner contenido en la red rápidamente, que lo pueda descargar también. Un buen Wi-Fi, por ejemplo, para tener una audiencia grande. Propiedad intelectual, los derechos, también lo he mencionado antes, es la tercera P en inglés. Tenemos que saber dentro de la cadena de valores, de valor, y muchas veces los inversores no son capaces de ver muchas veces el valor, y sobre todo en el Reino Unido, donde tenemos todos estos premios como el BAFTA, etcétera, pero realmente quienes están haciendo el dinero son empresas fuera de la isla. La cuarta P son libras en inglés. Hay que entender el valor de la creatividad y se trata de un activo intangible. No tenemos algo que podamos ofrecer, algo que se pueda tocar, pero si la comunidad de inversores se da cuenta de esto y crean carteras de valor y realmente lo valorizan, podamos beneficiarnos. La quinta P en inglés es para people o gente. He estado en el Reino Unido en una agencia de creación de contenidos y siempre nos quejábamos de que no había contenidos, no había calidad en ellos, y tuvimos que hablar con nuestro ministro de Cultura. Ha sido una gran ayuda en realidad, y Alex, el CEO de Double Negative, de la empresa de efectos audiovisuales más grande del Reino Unido. Podéis descargaros esta información en esta página, en esta.org.uk. Hicimos una serie de recomendaciones al gobierno y nos dimos cuenta que no era solo la industria creativa, no se trataba solo de utilizar la industria, sino también de habilitar y permitir la creatividad en las tecnologías. Este era un poco el mantra del que queríamos hablar. Tenemos aquí un libro en el que preguntábamos, ¿dirigimos la tecnología o permitimos que nos dirija a nosotros? ¿Queremos estar en el asiento del conductor o en el asiento al lado del copiloto? ¿Queremos ser pasivos, usuarios pasivos, o actores activos en esta industria? La tecnología hoy está en todas partes, en los coches, en cualquier otro sector. Cuando hay, en términos en las noticias o en cómo vamos a poder construir las nuevas
tecnologías como lo hacen los norteamericanos. Bueno, vimos todo el tema de talento, de formación, de universidades. Cada vez menos personas solicitaban este tipo de carreras en cuanto de tecnologías, de informática, de programación, etcétera. Se trata de una serie de habilidades y de competencias en las que son importantes y en realidad los niños pueden aprender todo este tipo de tecnologías, ofimática, rápidamente en una semana, pero tenemos que hacer que se emocionen cómo funcionar dentro del mundo digital. Y voy a enseñaros en un segundo un pequeño vídeo relacionado con todo esto. Si puedo acercarme aquí y pulsar el botón, la revista Next Gen, que veis aquí en la transparencia. Special effects are made in America. I think all the big video games we made in China, Japan. Special effects and things don't usually do them out of this country, places like New Zealand. Video games are probably made in Silicon Valley around San Francisco. America. China, Japan. America and Japan. America. New Zealand, Japan. San Francisco. Now I think we've come an age where we can actually be proud of what we're doing because we are creating great content which is culturally, socially and economically important to this country. In a digital age, schools and universities are failing the creative industries. There are a few shining examples of best practice. What we want to try and do with this report is make those shining examples the norm. One such example of best practice is a primary school in Girvan on the west coast of Scotland, where pupils are learning a whole host of creative and technical skills whilst making their very own video games. I made the biker follow a path, but Kodu has to stay off that path so he doesn't bump into the biker. I've made a game with a factory with bikers coming out, and then I'm a jet and I'm trying to reach that star. This games design project wouldn't have been possible if it wasn't for forward-thinking teachers like Avril Denton. I think Kodu is more motivational. We're teaching a lot of these skills, problem-solving skills, math skills, language skills. It motivates them. Problem-solving, puzzle-solving, choice and consequence, intuitive learning, management, simulations, social aspects, and even dexterity. They are a great thing. They're coming here and they're learning how to create games, and they can then go home and create games or play their own games. You feel really special that that's your game being played by different people. I would like to make games for people to buy them all over the world. It's opened their eyes really, because the children have realised that, you know, this is a job that they could do, and they're starting at a very early level, but they could see, right, I could go on and do this for a living. This is Sackboy. He's a familiar icon of the digital age to millions. He's the star of Little Big Planet, a game which enables anyone to create a world of their own. He sums up the creative power of video games, even for the youngest players. Little Big Planet has been recognised with countless industry awards, including several BAFTAs. Technical director Alex Evans and creative director Mark Healy put their success down to an eclectic mix of artists and programmers working side by side. Traditionally you divide it into code, art and design. We decided that the more people we could hire who
could do two things in those kind of categories, the better. So I mean, you can program, but you're an artist. I can't draw, but I wish I could. And so there isn't really a sense of awareness that you're in different jobs. You have slightly different strengths. Alex's path into the games industry was something he pursued off his own back. He believes that if he'd had the opportunity to make the most of his passion in computing at school, it could have transformed his entire educational experience. The partitions between subjects are quite strong, and I wish someone had said, yeah, you're allowed to use your computer to write music for your music GCSE. To me as a child that would have been awesome, because for me programming and learning graphics and all the stuff I ended up using in my industry was stuff I did at home away from school. Secondary schools don't seem very aware of this kind of thing at all. I mean, I think they're very you go and do English, you go and do history, quite kind of traditional. It would have been helpful if I'd known that I could have taken my hobby to a different level at that point. I think they need to understand that you can do art and technical and be successful at the same time. What we would love to see is more people understanding that that means that from the very earliest stage of education, art and sciences go together. Group learning goes with that because that's part of how we work in industry. What we're trying to achieve with this report is to create a culture where that is understood, encouraged and incentivised right the way across the education system. An educational establishment steeped in tradition, Merchant Taylor's Independent School for Boys is famous for its high academic standards in subjects like classics and history. But the school recognises the importance of teaching programming to meet the needs of careers of the 21st century. We have many children for whom computing is a passion. It's a hobby. It's as relevant to today's children as stamp collecting or chess was to a previous generation. If you look at the applications that have conquered the world in the last decade, Google, Facebook, Twitter, they've come from the combination of computer programming skills with creativity. It's by turning out children with that sort of versatility, rooted in traditional academic values, but who are applying those values in a new, technologically based society. But as Kim Blake from... Bien, si queréis ver el resto del vídeo, podéis entrar en la página que os he dicho antes. Son 15 minutos. Mi recomendación fue que la programación fuera parte del currículum de los colegios, porque en el 1990 ya se había intentado. En el Reino Unido todos tenían en casa prácticamente un Spectrum y esto se extendía. La gente estaba ya programando en lenguajes sencillos de programación. Así que en el Departamento de Cultura necesitábamos que la gente dentro de ese departamento entendiera que esto se tenía que llevar a cabo. En primer lugar, tuvimos del Departamento de Educación una respuesta no muy positiva. Tenemos la Asociación de Comercio del Reino Unido. Tuvimos algunas reuniones y pudimos hablar con ellos, y también tuvimos con Google pudimos hablar también, y dijo que estaba encantado con que esto se pudiera llevar a cabo en los colegios. Si Eric lo dijo, debe ser verdad. Eric Smith, esto lo dijo nuestro primer ministro, dijo: es cierto, no estamos enseñando bastante programación e informática en los colegios. El secretario de Estado Michael de Estados Unidos, tuvimos una reunión con él también y lo convencimos, dijimos que necesitábamos este tipo de educación y formación dentro de los colegios, es decir, creatividad digital. Y esta es la situación de hoy día. Inglaterra o el Reino Unido es el primer país en el mundo donde se ha puesto en el currículum escolar, tanto en primaria como en secundaria, como asignatura, la informática. Queremos
llegar a la luna, por decirlo así, y el resto del mundo está mirando con envidia qué es lo que va a ocurrir en nuestro país. Esperamos que el currículum no se quede ahí en un cajón, sino que todos los alumnos puedan utilizarlo y puedan verse los resultados en este siglo XXI. ¿Quiénes van a tener que encargarse de todo esto? Pues bueno, sí, no es el Departamento de Educación, el Ministerio. En realidad vamos a ser nosotros, la industria, los profesionales, las universidades, organizaciones independientes y son los que tenemos la responsabilidad de poder hacer que esto se lleve a cabo. Lo que sé por experiencia en el colegio, por mi propia experiencia, es que lo único que interfiere con la educación o con la enseñanza es la enseñanza propia. Así que esperamos que a cambiar este modelo, de este cambio de modelo a un modelo mucho más colaborativo, sea muy positivo en el futuro. Los niños ahora que han nacido en la era de Internet están conectados de forma natural con todos sus compañeros y amigos. Comparten todo, temas de creatividad, conocimiento, etcétera. Son colaboradores por naturaleza. Y esto se puede utilizar en los colegios. En realidad esto va en contra de las enseñanzas básicas y tradicionales de los colegios. Por ejemplo, si tenemos aquí la pregunta, les preguntáramos qué regalo quieres para Reyes, por ejemplo, todos nos dicen que quieren un iPad, por ejemplo. Tenemos ahora la idea de que, no sé, el tema digital es no podemos estar limitados únicamente a los conocimientos de un profesor, sino a más de una fuente. Estos son un poco los pilares de la nueva escuela, un entorno colaborativo en el que se comparta el conocimiento, y los estudiantes lo están haciendo. Ya lo vemos en los juegos, es parte de este entorno, el compartirlo, para que los alumnos no se queden solos. ¿Qué son las ciencias de la informática? Es el estudio de la información, de la computación, algoritmos, la lógica. Es un enfoque muy práctico para hacer cosas y resolver problemas. Yo diría que la informática es el nuevo latín. La nueva enseñanza de latín. Hacemos que la gente piensa, que los ayudamos a pensar. Es una disciplina también. No es solo el hardware. A veces pensamos en las partes en meter más ordenadores o más iPads o tabletas en el aula, pero no es así. Estamos hablando de una disciplina. No, como vemos aquí en la cita, no se trata de más computadoras, sino de más telescopios, es decir, algo que nos permita ver en el futuro. También estamos hablando de descifrar el código. Tenemos aquí el ejemplo de este señor que no podía comunicarse, y para poder comunicarse tuvo que crear un nuevo código. Es un libro emocionante, este que tenéis aquí, Driving Bell and the Butterfly. Y todos estos algoritmos que evolucionaron crearon un nuevo idioma. Podemos utilizar la gramática de una forma totalmente nueva, y los ordenadores se pueden utilizar de forma creativa de 1000 maneras en el aula. Pero es importante que tenemos que hacer que los niños creen un nuevo portfolio de cosas en las que se sientan, actividades en las que se sientan mucho orgullo y las que los impliquen. A veces me dicen que ¿quién va a enseñar a los profesores? Bueno, tenemos que superar el problema de los egos, por una parte. Pero tenemos que conseguir experiencias de enseñanza que sean fructíferas. En Corea, por ejemplo, del Sur, tenemos ejemplos de niños que son mentores para otros grupos en distintas disciplinas, y esto es impresionante.
Hay muchísimos recursos por todas partes. Hay muchísimos recursos ya en Internet. Podemos aprender rápidamente el significado y la naturaleza del código. Obviamente no vamos a ser programadores todos, pero tenemos que tener al menos un conocimiento superficial de algunas de los componentes del nuevo sistema. ¿Y para qué sirve la enseñanza? Bueno, es para preparar a los jóvenes y prepararlos para los trabajos que... En realidad tenemos que prepararles para trabajos que no existen ahora mismo y que van a existir en el futuro. No se trata de memorizar una lista, sino de enseñarles y formar a la mente a pensar. No tenemos que simplemente llenar nuestros cerebros de listas de palabras, sino tenemos que aprender el contexto. Algunos de los problemas tenemos que ayudar a los niños a que solucionen problemas. Tenemos también que tienen que aprender técnicas de memoria, etcétera. Pero cómo hacer las cosas, este aspecto para mí es realmente importante. También los niños tienen que ser grandes comunicadores. Si podemos solucionar problemas y son buenos comunicadores, podemos tener éxito en la vida. Y la colaboración no es engañarnos unos a otros y hacer trampas, y esto no tenemos que tenerlo en cuenta. También hay que saber que no todos somos académicos, no todos vamos a convertirnos en Shakespeare, y esto puede hacer que algunos niños, por ejemplo, no lean otro tipo de contenidos o simplemente dejen de leer si tratamos de embutirles ciertas obras que tal vez no puedan apreciar, porque seguro en el futuro van a poder apreciar, por ejemplo, los clásicos. Tenemos ejemplos de gente que le ha gustado los cómics y luego han entendido obras de literatura. Hay que entender que no todos somos académicos, es cierto. Aquí tenemos, ¿alguno de vosotros podéis levantar la mano si podéis solucionar este problema, esta ecuación? Exactamente, ¿veis? No hay prácticamente nadie. Solíamos hacerlo en clase, o nos enseñaban cómo hacerlo y de alguna manera tratábamos de solucionarlo. Pero los niños necesitan entender el contexto. ¿Para qué sirve todo esto? Es decir, no solo un procedimiento memorizado que luego vamos a olvidar. No solo información abstracta, hay que entender toda esta información práctica, el por qué, el dónde, el cómo. Hay que tener una dedicación mucho más auténtica, porque nos sorprende porque muchos de ellos no les interesan este tipo de materiales. Hay que también facilitar el entorno de aprendizaje mediante los juegos, porque no hay ninguna razón por la cual el aprendizaje no tiene que ser divertido. Tampoco hay que enseñarles a que los fallos y los errores son parte del proceso de aprendizaje. También tenemos que saber que todos somos distintos y los exámenes no tienen que ser estándares para todos nosotros. Tenemos un problema aquí y entonces cada uno pues podemos encontrar una solución distinta, y no olvidemos que tenemos que nunca olvidar la aportación de el arte, la música, las artes escénicas, para conseguir una serie de competencias muy importantes para la industria de la actividad. STEAM, ciencia, arte y solución de problemas también. Me gustaría terminar diciendo que todo esto es muy importante, porque cualquier niño, no importa de dónde venga, y puede convertirse en el siguiente Zuckerberg. Los niños ahora pueden crear su propio contenido y pueden enviarlo a todo el mundo a través de los medios que existen. Hay muchos trabajos, pero hay que darles a los niños las
y a los alumnos las competencias para que ellos puedan conseguir un futuro mejor. Gracias. Thank you very much, Ian. Tenemos algo de tiempo todavía. Okay, we still have some time for questions. Anyone? So, I see the audience is a bit shy, so I'll do it. So far. ¿Qué es lo más difícil para llevar este nuevo enfoque a las escuelas? Bueno, creo que la barrera principal es efectivamente la implementación. Hemos conseguido que los gobiernos entiendan el valor de los códigos, ¿no?, en el siglo XXI, pero hay que pasar del consumo a la creatividad. Ahora se trata de saber quién va a enseñar a los profesores, porque ahora mismo no tienen esos conocimientos, y hay que asegurarse de que los programas educativos son útiles, que no se convierta en una ciencia aburrida otra vez. Y se trataría no de plantear preguntas, sino enséñame lo que puedes hacer y pues así funcionará y en el futuro tendrás un trabajo. Y bueno, se trata de asegurarse de que la educación, pues que la gente sepa qué requiere la industria en cuanto a la educación, ¿no?, y que se convierta en una buena experiencia. Y algo para que la industria se acerque a la educación sería más fácil así, ¿no? Bueno, eso exige voluntad por ambas partes. Tiene que haber una ventaja en los dos lados. En el sector de los juegos hay muchos estudios que trabajan de forma cercana con algunas universidades para que los cursos tengan contenidos relevantes respecto a lo que ocurre en el mundo real. Y así también pueden ver esas empresas los talentos que están en esas universidades. Pero al final tiene que ser en beneficio de todos. Y no puede haber solo un aprendizaje académico para los estudiantes. Tiene que ser mucho más práctico y tener más formación profesional. Se trata de crear empleos, al fin y al cabo. ¿Otra pregunta? Qué bien. Thank you very much for your presentation. So I'm quite old now, but I've always believed, we've always said that in education, you need to teach new things in order to help society to move forward. Well, I've invented a game, a chess game. So people say that chess help people to process information, to think in all areas, from a sociological point of view and from a personal point of view as well. So my question is, in the European Parliament, they've approved chess as a subject at school in the European Union. So, because I created this chess app, I'd like to reach this audience in schools, and I'd like students to consume my product. How could I make the most of this European Parliament decision? A lot of years will go by until up to the moment it's real, but how could I do that? Of the European Parliament. Está hablando, ¿no?, de la decisión del Parlamento Europeo para introducir el ajedrez en el programa curricular, de cómo pasar de esta decisión del Parlamento hasta llegar a las aulas de las escuelas. ¿Cómo
cómo llegar a las aulas con su aplicación. Bueno, nosotros tratamos de tener asesores concretos. Hemos hecho una gran campaña para obtener nuevas opiniones, diciendo al gobierno que esto sería para el provecho no solo de los estudiantes, sino del país en general. Desde un punto de vista de desarrollo de competencias, sí entendieron la importancia de la programación para crear crecimiento y empleo de la economía, aparte de dar nuevas habilidades a los niños. Antes trabajamos mucho más aislados del mundo empresarial, del sector, y una vez que lo entienden, pues es mucho más rápido. Luego se ha tratado de llevar esto a las escuelas y se hizo en un año más o menos. Se anunció que esto se va a implementar. Vamos a cometer muchos errores, lo tenemos claro, y muchas personas pensarán que esto no va a ser importante, pero no nos podemos permitir quedarnos atrás por esas personas. Yo creo, estoy muy satisfecho con lo que está ocurriendo y ya iremos resolviendo los problemas a medida. Yes, good morning. Fue un gran placer para mí ver en su presentación la frase que la programación es el nuevo latín. De hecho, yo lo dije a unos compañeros en la comida ayer, con lo cual me congratula saber que estamos de acuerdo. Es bueno saber que la tecnología es un nuevo medio, como la pintura, etcétera, como medio de creación. Y lo que me interesa realmente es, porque a mí me sorprende ver que en el Reino Unido, donde el sistema educativo se percibe como bastante progresista y liberal, y vemos que usted opina que los diferentes ámbitos educativos están muy separados. Y ¿cómo piensa que podemos cambiar el sistema español? Porque el sistema español también es unidireccional. Y las diferentes áreas están muy separadas. También se trata de instrucción, no hay colaboración. No sabemos cómo realizar el cambio. El cambio que viene de arriba hacia abajo en España nunca funciona, pero los profesores no pueden implementar un enfoque que vaya desde abajo hacia la cúspide. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, no digo que haya sido el primero en el Reino Unido tampoco, ¿no? Y no, de hecho, no todo el mundo enseña a los niños de forma separada, pues el profesor, el niño, cada área separada, no. También hay áreas de colaboración, con también enfoques más prácticos, pero es algo simplemente muy presente. Y yo no estoy experto de la situación en España. Usted me dice que la situación es peor que en el Reino Unido, pero yo lo que puedo decir es que quien toma las decisiones en España en el sector educativo tiene que pensar en cómo mejorar la educación de los niños, porque son el futuro realmente. Y esto es sentido común. No podemos mantener este sistema de instrucción del profesor a los estudiantes y que luego los estudiantes lleven estos conocimientos a las fábricas. No, el mundo ha cambiado mucho. La forma de distribuir los contenidos, todo está bastante fragmentado y con base colaborativa, todo se hace con el Internet, ¿no? No desaparecen las industrias tradicionales, hay que reconectar nuestras empresas, aulas a Internet, es toda una plataforma colaborativa y a veces también se puede aprender de otras formas fuera del aula, ¿no? Con enseñanza a distancia. Pero bueno, lo que vemos en el mundo cambia a gran velocidad y cuanto antes lo entienden los gobiernos, mejor. ¿Otras preguntas? Y esperemos. Thank you, Ian, for your talk here, for your presentation. Hopefully, we'll be able to implement this change in our classrooms. So, well, thank you everyone.